Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Dice en el nombre de Jesús: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Miren, hermanos, yo quisiera hablar en este momento qué nos motiva. ¿Qué le motiva a usted, hermano? Esa es una pregunta que cada quien se tiene que hacer en su corazón. ¿Qué nos motiva al venir aquí? ¿Qué nos motiva al estar aquí en la casa de Dios? Porque tiene que haber una motivación, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. Cuando estábamos, pues, ajenos, ¿verdad?, a la vida de Dios, como dice la Escritura, teníamos motivaciones, había cosas que nos movían. Por ejemplo, a algunos nos movía el vicio o los placeres de esta vida, a otros la avaricia o el afán, la vanagloria de esta vida. Pero teníamos moveres, ¿no? Algo nos movía. Había personas que les movía mucho la envidia. Amén. Porque todo eso nos mueve, amén. Puede uno que sea un iracundo y el enojo lo mueva, lo maneje, amén. Porque muchas veces cuando las personas están enojadas o embriagadas de un sentimiento muy fuerte, no son totalmente ellos lo que hacen las cosas, sino que se mueven por medio de ellos. Amén. Por medio de la ira, muchas personas dicen cosas que no quisieran haber dicho. Amén. Por medio de la envidia, a veces las personas ni viven. ¿Verdad? Dice un proverbio que la envidia es carcoma de los huesos. Amén. Y muchos nos movemos, más bien quiero decir, se mueven por la envidia. Y hay muchas cosas que nos pueden mover, hermanos. Pero ahora en el camino, en el Señor, hermanos, pues ya nos tienen que mover cosas más diferentes, más allegadas al amor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Fíjense que cuando esto es para los que ya tenemos tiempo, y es también necesario que lo sepan las personas que están comenzando, porque en un principio, hermanos, tenemos un ánimo, nos mueve un ánimo muy especial, hermanos. Fíjense que poniéndome como ejemplo a mí, hermanos, por un momento, dice que cuando yo tuve esa experiencia, hermanos, de sentir la presencia de Dios, de sentir ese grande amor que el Señor tiene, porque es algo inigualable, hermanos, a mí eso me motivó, me movió, hermanos, me animó a venir a la iglesia, lo cual pues yo nunca había hecho, ¿verdad?, por mi propia cuenta. Y ese es un mover, porque hay muchos moveres que nos pueden dar a nosotros como cristianos, amén. Una es que a veces siempre hemos escuchado muchos, ¿verdad?, que te vas a ir al infierno o te vas a condenar si no haces esto, y tratan de infundir el miedo o el temor, y a veces funciona, hermanos, a veces de la manera correcta, porque a pesar de todo ello, siempre el Espíritu Santo, hermanos, es el que al final nos guía de la manera correcta. Amén. Dice la palabra, hermanos, que es Él, que es el Señor, el que pone en nosotros, ¿verdad?, el querer y como el hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermanos? Pone un mover en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y a veces, hermanos, por medio del tiempo, una vez comentó nuestro hermano Abraham, que ya por medio del tiempo uno llega a desgastarse. Uno empieza a hacer las cosas nada más por rutina. Se empiezan a mover los cristianos, los hermanos, nada más por inercia. Entonces, hermanos, yo he escuchado que a veces, o he escuchado que a veces dicen, no, pues es que los cristianos somos muy convenencieros. O Pablo anda haciéndole la barba al Señor, o esto y lo otro. Entonces, yo no me conformo, hermanos, con esa expresión de que los cristianos somos convenencieros, amén. Porque se escucha como una mujer que quiere estar con un hombre y le conviene estar con él, pero no necesariamente quiere estar con él. ¿Verdad que es muy diferente?
Por ejemplo, una persona puede ser también un hombre que tiene interés nada más en una mujer por el dinero que tiene, ¿verdad? Entonces, quiere estar con la persona, se mueve por conveniencia, pero no es lo correcto, hermanos. Decía nuestro hermano Francisco en un principio que tenía razón, hermanos, que tenemos que mostrar un amor sincero hacia Dios. Amén, gloria a Dios. Tenemos que mostrar algo sincero delante de Dios. Amén. Porque ustedes creen, hermanos, que el Señor acepte nuestro mover nada más por alguna obligación, nada más por alguna rutina. Para esos jovencitos, ¿ustedes creen que sea correcto venir aquí a la casa del Señor? Nada más por obligación o por rutina o porque nuestros padres nos traen. No es lo correcto, pero puede ser un principio para que entiendan cuál sea el modo correcto de venir aquí. Amén, gloria a Dios. Entonces, yo quisiera hablar un poco de esto, hermanos, y quisiera animarlos para que tengan un mover correcto, para que tengan una motivación correcta. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice aquí, hermanos, aquí en Filipenses 2, dice Pablo, por tanto, si hay alguna consolación, algún mover en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces hagan esto, completen mi gozo, sintiendo lo mismo que yo, dice Pablo, teniendo el mismo amor todos, unánimes, en un mismo ánimo, sintiendo una misma cosa. Y dice abajo, hermanos, nada hagan por contienda o por vanagloria. Ese no es el mover correcto que tenemos que tener en la iglesia. Hasta ahí, muchos, decía Pablo, yo estoy triste, o en mis palabras dice que él estaba triste, porque algunos predicaban de Cristo por contienda o por vanagloria. Y cierto, no hay muchos predicadores que lo hacen por eso, hermanos. Al final de cuentas, se predica la palabra, sí, pero ¿qué fruto puede traer ese heraldo, ese mensajero, al moverse de esa manera? No va a traer algo bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque no lo hace por amor, porque su mover no es sincero delante de Dios. Amén. Entonces, amén, gloria a Dios. Dice aquí que si hay algún amor, algún afecto, alguna comunión con el Espíritu, si algún mover correcto, entonces tenemos que completar este gozo y tenemos que hacer que amarnos los unos a los otros, hermanos. Porque esto es tan importante que el Señor Jesucristo procuró que entendieran esto sus discípulos. Así como yo los he amado, ámense los unos a los otros. No tenemos que movernos por vanagloria, hermanos. Yo quiero ser mejor que el hermano, yo quiero ser mejor que la hermanita, yo quiero tocar, yo quiero, no sé, de alguna manera ganar ventaja. No, hermanos, tenemos que tener una visión diferente. Fíjense, hermanos, que muchas veces los hermanos estamos llenos de detalles y de cosas por juzgar, hermanos. Y si yo miro con unos ojos racionales, pues tienen razón, ya este hermano tiene esto, tiene lo otro, tiene aquello. Y pues sí, a lo mejor tienen mucha razón, hermanos. Pero, ¿será lo correcto delante de la palabra de Dios? Dice la Escritura, el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados, hermanos. Cuando uno aprende a mirar con los ojos de Cristo, uno mira diferente a las personas. Amén. Aprende uno a mirar con compasión. Aprende uno a mirar diferente a las personas. Déjeme decir, hermano, que el Señor ama a cada uno de los que están aquí sentados. ¿Por qué, hermanos? Porque yo me lo imagino, porque yo lo creo, porque el Señor lo ha declarado en su Escritura. El Señor nos ama, hermanos, con un amor tan grande que hizo algo, hermanos, que muchas veces no lo comprendemos al 100%. Dice la palabra que el justo murió por los pecadores. Es fácil, hermanos, leerlo ahí en la palabra de Dios, pero es diferente, hermanos, imaginarlo y sentirlo tal cual está escrito. Hermanos, porque dice que tal vez alguno osara morir por el bueno, pero ¿quién va a morir por sus enemigos, por aquellos que te hace la vida imposible? Yo voy a dar mi vida por él y voy a sacrificar todo, no importa que deje mi familia, voy a morir. ¿Verdad que no? La verdad, nadie lo haría.
Pero fíjense, el Señor lo hizo. El Señor no le hace falta alabanza en el cielo, hermanos. No le hacemos falta al Señor, porque se dice mucho este dicho que el Señor sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos nada, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Es Dios. una alabanza, ¿verdad? Que Dios por las estrellas nunca lloró, Dios por el sol nunca sufrió, pero por el hombre vil y pecador traspasaron su corazón. Amén. Gloria a Entonces, Dios. yo estoy poniendo en Gracias. contexto estas cosas, hermano, para que podamos entender y profundizar un poco más ese texto. Vamos a avanzar un poquito más, hermanos. Vamos a ir a Romanos 12. Romanos 12, 1 dice: así que, hermanos, les suplico, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Santo y alabado sea tu nombre, Amén. Señor. Gloria a Dios. Miren, hermanos, aquí Pablo ruega, ¿verdad?, por algo importante. Un ejemplo, cuando uno quiere tomar las cosas en serio, no tiene esos dichos comunes, ¿no?, que dice, no, por Dios, o por esto, ¿no? Quiere uno jurar por algo que es muy importante. O al escuchar eso que dicen, por el amor de Dios, o algo así. Por lo que más quieras, o sea, intentamos poner las cosas serias o entrar en razón poniendo algo que es de suma importancia. Amén. Tal vez lo más importante que puede existir en la vida, o lo más importante que puede existir en nuestras vidas. Amén. Y aquí Pablo, hermanos, hace eso. Él pone algo importantísimo y por medio de ello suplica a los hermanos, suplica a la iglesia, le suplica a ustedes, hermanos. Amén. Y él suplica, dice, así que, hermanos, les ruego, les suplico por las misericordias de Dios. Amén. El otro les decía, rogaba, ¿verdad? Sería alguna comunión, un afecto, sería algún amor. Completen este gozo, perfecciónense en el amor, sintiendo todos una misma cosa. Y aquí vuelve a decir Pablo y ruega por otra cosa, que nos presentemos como santos, que presentemos nuestro cuerpo como algo santo, agradable al Señor. Amén. Y que lo hagamos en un sacrificio sincero, Amén. Gloria a porque eso es nuestro culto racional. Amén. Y hermanos, las misericordias de Dios es algo profundo. Las misericordias de Dios no es algo cualquiera, hermanos, Amén. porque por la misericordia de Dios, Dios hizo todo esto. Por su misericordia, hermanos, por tener compasión de la situación del hombre, el mismo Señor tuvo que venir y morir por nosotros. Y esa fue su misericordia por nosotros. Simplemente la palabra misericordia es tener un sentimiento en el corazón por la desgracia de alguien. Y el Señor realmente no tenía necesidad, hermanos, les vuelvo a decir, no tenía ninguna necesidad de sufrir, pero por su misericordia, hermanos, Él lo dio todo, dio su vida. Amén. Sí, amén. Y vaya, ¿no? ¿De qué manera? Dice la palabra que fue una muerte, y muerte de cruz. No fue una muerte cualquiera, hermanos. No fue una muerte como las que tenemos hasta, hermanos, sería bueno hasta morir de una manera atropellado, hasta de un infarto o ahogado, lo que usted quiera, pero la muerte que el Señor tuvo y de conciencia la tuvo. ¿Por qué? Porque Él sabía todo lo que iba a padecer y sabía, ¿verdad?, todo ese padecimiento, los frutos que iba a traer. Dice la palabra que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió todo eso. ¿Y cuál es ese gozo, hermanos? Ustedes que están sentados ahí en esa banca, fue el gozo que tuvo el Señor delante de sus ojos. Hermanos, como que a veces no lo comprendemos, ¿verdad? Pero es algo grandísimo esto que les estoy diciendo. Es algo muy, muy grande, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Fíjense, Gloria a Dios. vamos a entender un poco más las misericordias de Dios. Vamos a ir al Salmo 107. Por si no hemos como que entrado en razón de lo que el Señor hizo por nosotros, vamos a intentar entender un poquito más ese amor, esa misericordia de Dios. Yo creo que
No hay palabras, hermanos, no hay expresión que yo pueda decir, pero de alguna manera lo sentimos en el corazón. Salmo 107. Alaben al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, de allá de la Nogalera, de aquí de Santa Paula, de allá de Nayarit o de Jalisco, hermanos. Nos ha congregado y de todos lados nos ha congregado el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la misericordia de Dios lo ha hecho. Nos ha redimido y todavía nos ha juntado. ¿Eh? Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Yo me identifico mucho, hermanos, con esto. Sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Yo creo que el Señor se merece la gloria y la honra. Porque es cierto, hermanos, así anduvimos muchos. Anduvimos sedientos. Yo me sentía en el mundo que caminaba, hermanos. Muchas veces, hermanos, no es muy bueno. Lo he comprendido que la verdad a veces no es muy bueno platicar estas cosas. Pero a veces, hermanos, cuando uno andaba mal, yo tenía muchas ganas de caminar. Y tenía ganas de caminar largas distancias. Y me acuerdo que me iba caminando desde la carretera de Chapala hasta mi casa, hermanos. Teniendo dinero para el Uber, teniendo pues transporte o lo que ustedes quieran. Y caminaba mucho, hermanos. Porque me sentía así, hermanos. Sentía que estaba caminando como en un desierto. Me sentía que caminaba como en la soledad, hermanos. Y yo caminaba buscando, ¿verdad?, una ciudad habitable, buscando algo, pero caminaba sin rumbo, hermanos. Entonces, es ahí, ¿verdad?, donde clamamos al Señor. Y por su misericordia, hermanos, por nada más, el Señor nos trajo aquí. Ya no estamos aquí, ¿verdad?, predicando su palabra, hermanos. Fíjense, y sigue diciendo el 9, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. No es hambre, hermanos, de comida, sino hambre espiritual. ¿Cuántos aquí nos sentimos vacíos en el espíritu? Queremos conseguir tantas cosas en este mundo, queremos llenarnos de tantas cosas, de lujos, de placeres, o de lo que usted anhela en su corazón aquí en esta tierra, pero no es suficiente. Todavía tenemos hambre, todavía tenemos sed de algo. Y dice aquí que el Señor es el que nos sacia, el que sacia a esa alma hambrienta. Dice, algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y todavía rompió sus prisiones. Alaben nuevamente la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Gloria a Dios. Y hermanos, y sigue diciendo, ¿no?, porque Él quebrantó las puertas de bronce, porque Él desmenuzó, ¿verdad?, todo aquello que nos estorbaba. Y es verdad, hermanos. Y si seguimos leyendo, todo eso, hermanos, lo podemos identificar en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque es verdad. El Señor lo hace. Y dice ahí, por la misericordia de Él. Amén. Dice, Gloria a alaben Dios. las misericordias de Dios. Alaben la misericordia de Dios. Porque esto hace Dios con la humanidad. Esto hace Dios con nosotros, hermanos. Vamos al 42, el penúltimo. Vean los rectos y alégrense. Alégrense la iglesia, aquellos que andan en integridad. Y todos los malos cierren su boca. Y pregunta, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Santo del Señor. Entonces, es lo que le venía diciendo al principio, hermanos. No es cualquier cosa lo que el Señor hace en nuestras vidas. Muchas veces, Gloria a Dios. hermanos, tenemos una experiencia con Dios
Por ejemplo, nuevamente, hay muchas que yo podía tomar de aquí, hermanos, experiencias, pero me voy a tomar a mí. Yo, hermanos, tuve esa experiencia con Dios, de sentir su presencia, y eso es lo que me cambió. Gloria a Dios. Y hermanos, eso me trae a mí, me trae una convicción. Y esa es la convicción es como una seguridad, porque no es lo mismo, hermanos, que te cuenten que Dios hace esto, que Dios hace lo otro, que Dios te saca de los vicios, que Dios me sacó a mí de los vicios, a que tú mismo lo experimentes. Esto es muy diferente, hermanos, porque podemos decir, hermanos, mira, yo tengo un Dios que me sacó de esa vida, yo tengo un Dios que me libró de esto y aquello. Pero, hermanos, cuando lo sentimos en carne propia, es totalmente diferente. En ese momento llega una convicción en nuestras vidas y llega un ánimo sorprendente. Pero, hermanos, hay muchos ancianos, ¿verdad?, en el camino. No porque sea anciano, en realidad eso quiere decir que tienen muchos años en el camino, que con el tiempo, hermanos, por ejemplo, yo si ya tuviera 20 años de esa experiencia, dije, ay, alguna vez me pasó esto y esto y esto. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Con el tiempo, esa experiencia, esa convicción se va apagando. Esa convicción, hermanos, que yo sentí no es lo mismo que sentí hace 4 años que lo que siento ahorita. Cuando la platicaba hace 4 años, lloraba, hermanos. Me daba una sensación y me daban ganas de llorar, porque sentía eso latente en mi corazón. Pero a lo largo de estos 4 años, hermanos, de alguna manera eso ha disminuido, hermanos. Ha bajado. Entonces, muchos dicen, ¿verdad? Yo cuando estaba aquellos, yo hacía esto, experimentaba el otro. Pero, hermanos, eso ya pasó. Eso ya quedó atrás. Día a día, el cristiano tiene que tener sus experiencias con el Señor. Amén, gloria a Dios. Porque eso, hermanos, es lo que nos trae convicción y ánimo a nuestras vidas. Si nosotros nos apagamos, hermanos, y nada más nos quedamos con esas experiencias del pasado, hermanos, eso no va a ser suficiente. Ese mover, hermanos, se va a detener, porque es un motor. La palabra motor significa eso, mover. Y a ese motor se necesita estar inyectando constantemente gasolina. A nuestra vida cristiana, hermanos, constantemente tenemos que tener experiencias con el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, vamos a tener una vida cristiana apática. Vamos a venir a la iglesia nada más por rutina, por deber, porque pasa mucho, hermanos, con el pastorado, o con los que predican, o con el ministerio, que a lo largo de los años hacen las cosas o se mueven nada más por deber, por obligación. Pero ¿qué tal, hermanos, si aprendiéramos a hacer las cosas por amor y devoción al Señor? ¿Verdad que sería diferente? Sería totalmente diferente, hermanos. Sería un cambio radical en nuestras vidas. Entonces, le decía al principio que yo le quiero motivar a que usted tenga el mover indicado. Hermanos, cuando usted diga que los cristianos somos convencidos, no debería ser así. Los cristianos actuamos y deberíamos actuar por amor, no por lo que podamos conseguir del Señor, sino por lo que ya hizo, no por lo que el Señor nos pueda dar, sino por lo que el Señor es. Dice un canto, hermanos, que a mí me motivó a escribir esta prédica, y decía que: Señor, enséñame a temerte aunque no exista el infierno. Enséñame a tener un temor genuino ante ti, aunque no haya condenación. Fíjense que los ángeles temen a Dios, y ellos esperan alguna condenación. No, hermanos, ellos tienen un temor puro hacia el Señor. Amén, gloria a Dios. Enséñame a amarte, Señor, no por lo que el cielo que me tengas preparado. Enséñanos a amarte, Dios mío, por lo que tú eres y no por lo que tú nos vayas a dar. ¿Verdad que eso sería un mover muy especial? Amén. Hermanos, yo sé que no podemos tener esta felicidad, este ánimo o esta embriaguez del Espíritu todos los días. Esto se busca, hermanos, se anhela y se trabaja para poder llegar. Amén, gloria a Dios. No nos podemos levantar al siguiente día y decir: hoy me voy a sentir animado, y hoy voy a hacer las cosas diferentes, y voy a llamar y puras palabras, hermano, y al final
haces todo lo contrario, te terminas enojando, terminas haciendo esto, terminas teniendo un día decepcionante, hermano. ¿Por qué? Porque así es el ser humano tiene así picos y bajos, así estamos las personas. No siempre las personas estamos de un buen ánimo, ¿verdad que no? No, hermanos. Yo no conozco a nadie que siempre tenga un ánimo excelente, que siempre sea así. A veces lo ocultamos, pero por dentro lo estamos sintiendo mal. Pero hermanos, la palabra de Dios nos puede, ¿verdad?, dar ese ánimo. El Espíritu Santo nos puede dar ese poder, porque es un poder de lo alto, hermanos, no es un poder humano. No hay humano que pueda lograr eso. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo more en nuestros corazones, es posible, hermanos, sentir ese gozo cada día, cada mañana, sentir ese amor y esa devoción aún por el servicio de todo esto que hacemos constantemente, que se vuelve una rutina. A pesar de ello, hermanos, sentir gran aprecio por esas alabanzas que tocan los hermanos de la música ahí arriba, por estas prédicas que les damos, hermanos, tal vez no muy doctas o muy preparadas, lo que sea, pero hacerlo con un amor, hermanos, hacia ustedes y hacia el servicio de Dios principalmente. Entonces, todo cambiaría, hermanos. Sería muy diferente las relaciones que tuviéramos entre hermanos. Bueno, vamos a seguir. Dice Romanos 5:8, no lo busque si quiere, porque dice la palabra que Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese amor. Y yo quiero tratar de que usted entienda, que dramatice esa palabra en su corazón, para que usted tenga una motivación, hermanos, para que si usted siente esa pereza espiritual, espero que después de esta noche usted salga diferente, pero solamente si lo guarda en su corazón. Si guarda, ¿qué, hermanos? Lo que la palabra de Dios nos va a decir. Amén. Vamos a ir a 2 Corintios 5:14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, aquí Pablo nos dice la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Sino que pues se sacrificó, hermanos. Murió. Se sacrificó por cada uno de ustedes. ¿Y lo hizo por qué, hermanos? Lo hizo por amor. No lo hizo por conveniencia. Ay, voy a morirme porque me conviene que me alaben más. No, hermanos. Tuvo un amor sincero para cada ser humano. Y él, por voluntad propia, decidió morir. Decidió dar su vida. Y Pablo lo entendía. Pablo no nada más leía esas palabras, sino que él realmente entendía lo que hizo el Señor Jesús por él. Porque aún él lo sentía en su corazón y decía: Cristo murió por mí. Murió por toda la humanidad, sabemos. Pero él se sentía totalmente identificado con ese sacrificio. Tal vez usted no sienta realmente como esa obra que hizo el Señor Jesús, no la sienta tan directa sobre su vida. Pero yo creo, hermanos, y estoy seguro que cuando Cristo estaba haciendo eso, tenía en su mente a cada uno de ustedes. Y él soportó tal dolor y tal humillación porque él lo tenía en su mente. Y por amor a usted, hermanos, lo soportó hasta el final. ¿Por qué? Para darnos esa oportunidad, esa salvación. Y Pablo lo entendía, que el Señor Jesús se sacrificó por él. Y ese amor que tuvo Cristo lo constreñía. ¿Qué significa esta palabra? ¿Alguien sabe? Tiene un sinónimo de obligar, o más bien lo ponía en estrecho. Era un amor de tal manera que él lo sentía, que en cierta manera lo obligaba a hacer las cosas. Porque decía: cuán grande amor tuvo Dios para mí. Yo no puedo vivir de esa manera. Yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Yo no puedo seguir haciendo, seguir pecando de esta manera, sabiendo el amor que tuvo Cristo para mí. ¿Cómo poder rechazarlo? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo poder rechazar el sacrificio que Dios tuvo y seguir viviendo, hermanos, como si no hubiera pasado nada? Como si hace 2024 años
el Señor no hubiera hecho nada. ¿Cómo seguir con nuestras vidas entendiendo lo que Cristo hizo y ser ajenos a eso, hermano? Eso es, sí, estar ciegos de corazón, hermanos. Amén, gloria a Dios. Eso es, sí, estar viendo totalmente desenfocado. Hermanos, ¿alguien ha visto la pasión de Cristo? Amén. Amén. Hermanos, cada vez que uno ve esa película y uno sabe la palabra, es algo tremendo, hermanos. Yo la verdad, hace un momento me puse a verla y hermanos, y yo no soportaba lo que le hacían a ese actor ahí en la película. Esa película es una producción católica, pero a pesar de ello, hermanos, dramatizaron la palabra tan bien que se asemeja a lo que le hicieron al Señor. Amén. Me puse a leer los evangelios, hermano, y cuando lo apresaron, cuando le preguntaron, dinos abiertamente si es del Cristo o no, y el Señor les dijo, soy el Cristo, y desde ahora verán, ¿verdad?, al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes y sentándose a la diestra, ¿verdad?, del poder de Dios. Y en ese momento el sumo sacerdote se rasgó los vestidos y lo empezaron a bofetear, lo empezaron a golpear. Dice la escritura ahí en la profecía de Isaías que le besaban su barba, hermanos, y se la arrancaron, que le vendaron los ojos y le empezaron a golpear con una caña, hermanos, y lo empezaron a escupir. Entonces es algo tremendo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús, hermano. Y yo quiero invitarles a que sientan más en el corazón. Y después de eso, hermanos, lo llevaron a Pilato, pues así golpeado, ¿verdad?, y de esa manera. Y dice la escritura que después de ello, pues Pilato lo interrogó y como él no lo quería crucificar, hermanos, lo mandó que lo azotaran severamente. Nomás dijo, castíguelo, ¿verdad?, para liberarlo. Amén. Y hermanos, al Señor Jesucristo lo azotaron. Y no eran unos azotes normales, sino que pues le destrozaron su espalda, ¿verdad?, por amor a nosotros. Y después de ello, hermano, no fue suficiente lo que le hicieron, sino que después, como Pilato escuchó que era de Galilea, lo mandó con Herodes. Y ahí con Herodes, hermano, lo desnudaron de sus ropas, lo vistieron de púrpura y le agarraron con una caña, creo que sí, y le golpeaban, ¿verdad? Y le decían, salve rey. Se burlaban de él, hermano, lo escarnecían, le decían, salve rey. Y aún dice la escritura, y muchas cosas más. Entonces, uno ni siquiera se puede imaginar todas las cosas que le hicieron a su Dios. Aquel que murió por usted, hermanos, le hicieron demasiadas cosas. Y después de eso, hermanos, lo regresaron con Pilato, y al final, delante, ¿verdad?, de todas esas personas, sintió el menosprecio de su pueblo, soltando, dice en el Evangelio de San Juan, a un ladrón, y los otros evangelios dicen que a un disipador, ¿verdad?, algo así, que asesinó a un hombre en una revuelta. Y sintió ese menosprecio, hermanos. Y después de ello, dice en el Evangelio de San Juan, que lo hicieron cargar su cruz. Pero en los otros evangelios dice que lo cargó un tal Simón, ¿verdad?, de Cirene, y padre de fulano tal, y nombra dos. Amén. Hermanos, yo soy partidario que cuando la palabra de Dios dice algo, no puede ser mentira, hermanos. Porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, ¿es verdad? ¿Estamos de acuerdo todos ellos? Amén. Dice el Señor mismo que cuando viniera el Espíritu Santo, les recordaría todas las cosas para que las escribiesen y las anunciasen. Dice en San Juan, marca muchos detalles que los otros no tuvieron. Y yo creo, hermanos, personalmente, que el Señor cargó la cruz unos pocos metros o lo que lo haya hecho, y después de camino, como dice la palabra, pasó el tal de Simón de Cirene, porque el Señor ya no pudo cargar esto y lo obligaron. ¿Por qué, hermanos? Porque iba el Señor en un mal estado. Probablemente lo hicieron cargar, pero dice la palabra ahí en San Juan que Él cargó su cruz. Entonces no puedo yo menospreciar lo que dice la palabra. Y después de esto, hermanos, lo crucificaron, ¿verdad? Le clavaron unos clavos
y levantaron su cruz, dice la palabra, a la hora tercera, y lo dejaron colgado desde las 9 de la mañana hasta 6 horas después, hermano. Y bueno, yo creo que me hacen falta palabras para expresar todo lo que le hicieron al Señor. Y aquí la palabra, ¿verdad? Pablo nos dice que ese amor nos constriñe, nos pone en estrecho, hermanos. ¿Cómo poder seguir viviendo igual, sabiendo todo lo que padeció el Señor y menospreciando, ¿verdad?, todo su sacrificio? Gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios 3, verso 17. Entonces, yo no quiero, hermanos, simplemente causarle un sentimiento. Yo quiero que comprenda lo que dice la Escritura. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo el conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este amor, hermanos, excede todo conocimiento. Amén. Este amor que nos muestra las Escrituras supera por mucho a esa historia de Romeo y Julieta. Supera por mucho, hermanos, a cualquier historia real de amor que haya tenido un hombre por una mujer por un hombre, o una madre por sus hijos, o cualquier, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque es muy grande, hermanos, que a veces no la podemos comprender. Dice aquí que tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de comprender la altura, la longitud y la profundidad, y pues todas las dimensiones, ¿verdad?, de ese amor. Y por ello, pues les invito, ¿verdad?, a que medite esta Escritura, a que la piense, a que no nada más veamos simplemente esas letras plasmadas, sino que también la dramaticemos en nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es real, decía nuestro hermano Francisco, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Pero si esto, hermanos, no lo hace mover, si este sacrificio no lo mueve, hermanos, a ser mejor, no sé qué, hermanos, lo pueda mover en esta vida. Si usted no siente, dice Pablo, alguna consolación, algún afecto entrañable, algún amor, ¿verdad?, del Espíritu Santo, yo no sé, hermanos, hacia esto, no sé qué mover, ¿verdad?, pueda tener en su vida, qué motivación pueda tener en su vida. Vamos a, dice ahí en 1 Juan 3:1, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos ha dado potestad de ser llamados hijos, nada más por creer en su sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, siendo enemigos, rebeldes, haciendo tanto pecado, lo que usted quiera, el Señor todavía nos da el privilegio de ser llamados sus hijos, por su amor, por ese grande amor. Y dice ahí Hebreos 12, vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ponga atención aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Dice 3, consideren, hermanos, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Para que su ánimo, para que su mover no se detenga, hermanos, sea cual sea lo que usted esté pasando. ¿eh? Para que su motivación sea considerando a Jesús, puestos nuestros ojos en Jesús. Y si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, hermanos, no nada más vamos a ver el invisible, mirando hacia lo invisible. Eso pues se hace como por fe, se entiende. Pero ¿cómo ponemos nosotros nuestros ojos en Jesús? Por medio de las Escrituras. Amén. Gloria ¿Por a qué? Dios. Porque las Escrituras nos muestran a aquel hombre, a aquel
pues al Señor Jesús. Porque las Amén, Escrituras gloria a nos Dios. muestran su obra. Porque las Escrituras nos muestran sus promesas, sus mandamientos. Y si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, tenemos que poner los ojos en las Escrituras. Amén, ¿Por gloria qué, a Dios. hermanos? Porque aún dice que el fin de la ley es Cristo. Amén. Entonces entendemos que toda la Escritura habla de nuestro Señor Jesús. Amén, Y si usted gloria a quiere Dios. poner los ojos en Jesús, ponga su mirada en la palabra de Dios. Amén, Ponga gloria su a Dios. mirada y su corazón a toda esta obra que el Señor hizo. Y hermanos, volvemos a lo mismo. No la tome como un cuento o como si estuviera leyendo un libro secular o una novela. No es digno, hermanos, esto de ser tomado así. Esto es muy grande. Tenemos que Amén, ser gloria a capaces Dios. de comprender, ¿verdad? Este amor tan grande. Y pues hay que motivarnos, hermanos. Hay que motivarnos a hacerlo. Amén. Pues este fue el tema, hermanos. Dios los bendiga. Bendecido el lugar. Gloria a Dios. Francisco.